Muy buenas noches. Dos grandes temas hoy. Primero, la aceptación de su candidatura presidencial que comunicó hoy el exministro Alejandro Gaviria, quien acaba de renunciar a la rectoría de la Universidad de los Andes que venía ejerciendo. Y segundo, la escasez casi absoluta de vacunas. Entonces, les presentamos primero el mensaje que el señor Gaviria produjo para aceptar su candidatura a la jefatura del Estado. Voy a empezar con una confesión. Cuando era estudiante, antes que presidente, quise ser investigador, escritor o programador. Al mismo tiempo me ha gustado siempre resolver problemas concretos, entender una parte de la realidad y sacar adelante soluciones puntuales, proyectos. Estudié primero ingeniería y después economía. Mi vida de académico ha estado centrada en los problemas colombianos de siempre, la pobreza, la desigualdad y la violencia, en fin, en las familias excluidas, las ilusiones perdidas y las vidas truncadas. Aspirar a la presidencia encierra, en mi opinión, una contradicción esencial. Implica un compromiso con el bienestar colectivo, pero revela al mismo tiempo una ambición por fuera de lo común, exorbitante incluso. Ser consciente de esa contradicción es importante. Hacerla explícita contribuye a la legitimidad y a la generación de confianza. Decidí ser candidato presidencial después de muchas reflexiones, de una reflexión larga, de muchas conversaciones con mi familia, mis amigos, algunos ciudadanos y mi conciencia. Tomé la decisión porque creo que mi abordaje de los problemas sociales y mi visión de la vida incluso pueden ser unificadoras. Pueden ayudar a buscar caminos de reconciliación, a juntar a quienes piensan distinto, a darle a nuestra sociedad un poco de esperanza, un poco de inspiración también. Liderar pasa necesariamente por cambiar los modos de pensamiento, por crear un sentido de propósito colectivo, compartido. Asumo este papel, difícil, bien difícil por cierto, como parte de una trayectoria vital. Recuerdo el llamado de mi papá a nunca tolerar la injusticia, la admonición de mis profesores de colegio a complicarse la vida, mi determinación cuando salí de Medellín después de un intento de homicidio, mis dudas sobre aceptar el Ministerio de Salud, mis temores existenciales después del diagnóstico de cáncer, los azares y las casualidades de la vida, en fin, que me han traído hasta aquí, hasta este momento, un momento complejo, difícil, de dificultades para nuestro país. Colombia, trágicamente tenemos que aceptarlo así, podría entrar en un tercer pico de violencia. Nuestros padres vivieron el primer pico, la violencia política de la primera mitad del siglo XX. Mi generación tuvo que vivir un segundo pico, que vino con la superposición de guerrillas, grupos paramilitares y narcotraficantes. Una violencia alimentada en parte por quienes creían tener siempre la razón y justificaron y deshumanizaron a quienes pensaban distinto. Ahora nuestros hijos pueden sufrir lo mismo. En esta coyuntura crítica, en medio de la pandemia y una devastación social, tenemos que generar oportunidades para millones de jóvenes, enfrentar la crisis climática y evitar la violencia. He trabajado en estos temas por muchos años. Sé que el gobierno no va a resolverlos todos, pero sí puede desatar una fuerza transformadora. Debemos dejar atrás la idea absurda de que este país, de que Colombia es un fracaso sin atenuantes. Necesitamos quizás, tal vez, un relato esperanzador. Mi propósito no es impedir la llegada de alguien. Mi campaña no va a ser contra nadie. No es una gesta personalista. Es, si se quiere, una invitación a un trabajo colectivo. El mundo de los seres humanos es algo que inventamos todos los días, dijo alguien alguna vez. Podríamos entonces entre todos, colectivamente, hacerlo diferente, hacerlo mejor. El miedo y la rabia hacen parte de la política y de la vida, tenemos que reconocerlo así. Yo prefiero, sin embargo, otra emoción, más incierta tal vez, pero más constructiva, el sesgo por la esperanza, la invitación desde el discurso y desde el ejemplo a ser mejores. La valentía de luchar contra los poderes que impiden el cambio social. Mi visión de la política incluye tres partes: el respeto como principio, siempre el respeto, el empoderamiento de la gente y la lucha contra la acumulación de poder, la lucha contra todos los poderes paralizantes. Si la conquista del poder implica agredir a quienes piensan distinto, el poder ya conquistado será estéril, terminará agotándose en sus propias contradicciones.
Yo pude haber seguido en la universidad, en el mundo académico donde los problemas se abordan pacientemente. Sin embargo, decidí tomar esta decisión porque quiero hacer pedagogía democrática. La única victoria que vale la pena es la que se hace sin palabras violentas. La política, reitero, no tiene que ser cruel, no tiene que ser oscura. Quiero trabajar de la mano con las distintas comunidades de este país, un país definido por su diversidad y su diversidad cultural, una diversidad cultural que enamoró al mundo. Creo en la cultura como mecanismo transformador, creo en los libros que nos deslumbran, en la música que nos emociona, en el teatro que nos permite mirarnos en el espejo de nuestras propias faltas, y en el cine y sus historias que nos hacen llorar y nos humanizan. Creo además que las empresas de nuestro país, el sector privado, está listo para cambiar, no quieren seguir en lo mismo, están listos para ser mejores, para construir otras historias, mejores historias. Los invito a todos y a todas a sumarse a esta idea. En fin, mi objetivo es liderar la construcción de un país más justo, más decente, más digno y más sostenible. Hace mes y medio viajaba yo a Santa Marta, iba a ver a mi mamá después de 1 año y medio de pandemia. Estaba emocionado, feliz por el reencuentro. Al salir del avión, un auxiliar de vuelo se me acercó y me entregó un mensaje escrito en una servilleta. Decía: con todo respeto me atrevo a escribir estas palabras a 25.000 pies de altura, porque hago parte de un grupo grande de colombianos que no vemos que el camino sea responsabilidad de un líder político. El cambio es responsabilidad de todos. Me llamo Pablo, entiendo lo difícil que debe ser tan solo plantearse la idea de gobernar a Colombia, pero debemos buscar juntos la forma de hacer de nuestro país un mundo mejor para todos. Gracias, Pablo. Colombia, estoy seguro, tiene futuro. Colombia tiene que tener futuro. Un abrazo a todos. Y ahora nuestro saludo es para el doctor Gustavo Morales, presidente de la ASEMI, que es la Asociación de EPS de todo el país. Doctor Morales, muy buenas noches. ¿No está en peligro el plan de vacunación por falta absoluta de inmunológicos? Yamil, buenas noches. No, yo no creo que esté en peligro absoluto. Evidentemente es un tropiezo, pero 2 cosas sobre eso. Una, es un tropiezo que ya hemos vivido en semanas anteriores, desde que empezó el plan de vacunación. De tanto en tanto tenemos que enfrentar esta circunstancia y lo hemos superado muy rápidamente, y el gobierno ya ha aprendido a tomar las medidas para que este tropiezo se supere rápidamente. Y 2, hoy en el puesto de mando unificado que lidera el Ministerio de Salud todos los viernes para hacer seguimiento con cerca de 700 líderes del sistema de salud sobre el plan de vacunación, el Ministerio entregó los resultados de un estudio muy contundente que revela que respecto de algunas vacunas, como por ejemplo la de Moderna, que está escaseando, la primera dosis da una protección realmente extraordinaria, mucho mayor de la que se pensaba hace unos meses, y por supuesto, ideal la segunda dosis, pero no pasa nada si esa segunda dosis se demora unas semanas en ponerse, y por eso la decisión de prorrogar esa segunda dosis a 84 días. La primera dosis da una extraordinaria protección, de modo que yo creo que las metas se van a cumplir y en la medida de lo posible sigamos vacunándonos. ¿Y qué pasa con AstraZeneca y Pfizer para la segunda dosis, que no hay? Pues como le decía, no hay, pero pronto habrá, muy pronto habrá. Los ciudadanos tienen que estar pendientes de su EPS, del agendamiento, llamar, estar pendientes de lo que digan los alcaldes y las secretarías de salud en las distintas entidades territoriales. El problema más acuciante, Yamil, que hemos tenido esta semana, ni siquiera es con esas vacunas que usted menciona, es con la segunda dosis de Sinovac. Porque no llegó a tiempo, no llegó el cargamento de COVAX que estábamos esperando. Sin embargo, la primera dosis de Sinovac también da una muy buena protección en general, y obviamente tan pronto llegue el nuevo cargamento, pues habrá que dispensarlo lo más rápido posible. Entonces, doctor Morales, para las personas que tienen ya la primera dosis de Moderna, de AstraZeneca
de Pfizer, de Sinovac, que no tengan angustia, que se puede prolongar cuánto tiempo más la diferencia entre la primera y la segunda dosis, doctor Morales. Estamos pasando de un esquema de 3 semanas, que era el que había hasta ahora, a un esquema en que a la mayoría de las personas se les va a extender ese plazo hasta 84 días, especialmente con las de Pfizer y con las de Moderna, con la excepción de las personas que tienen comorbilidades o los mayores de 50 años, que esos sí se mantienen en el esquema de 3 semanas, de 28 días o 21 días, según sea la vacuna, que todos conocemos. Y mire, pregunta final, doctor Morales. ¿Se aplicará mañana vacunación para los mayores de 12 años o no? Acuérdese que la vacuna única que está autorizada para ese segmento de mayores de 12 a 15 es la de Pfizer. Entonces allí es muy importante que la gente vuelva a la disciplina de esperar la llamada de su EPS o contactar a su EPS para agendarse. Y la EPS no lo agendará si no hay vacunas. Entonces, para ese segmento de 12 a 15 no vale la pena ir a puestos de vacunación sin agendamiento porque hay un riesgo alto de que no haya vacunas. En ese segmento específico vamos a volver al agendamiento estricto con la EPS, que funcionó muy bien al principio, como usted lo recuerda. Es decir, para los mayores de 12 años, los padres de familia que esperen el llamado de su respectiva EPS. Que esperen el llamado de su respectiva EPS o en algunos casos pueden ellos llamar a que los agenden. Eso también funciona, pero en todo caso con agendamiento. No aparición espontánea en el puesto de vacunación, porque allí sí pues no va a funcionar la cosa. Exactamente, como por regla general, esperar el llamado o coger el teléfono y llamar para que lo agenden. Ok, estupendo, doctor Morales. Muchas gracias por su amabilidad, muy amable. No, un abrazo, Yamil, a usted y a todos los televidentes. Muchas gracias a ustedes, igual televidentes. Gracias y invitación para que continúen aquí en Noticentro 1 CM.